este nuevo programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Anthony Daniels y como siempre pues va a ser un programa de corta duración porque, como sabéis, de esta persona he hecho ya 2 charlas, una para este canal que grabé aquí en el salón de mi casa y otra que impartí en Metrópolis Gijón 2023, el pasado mes de julio. Entonces, bueno, pues no me quiero extender demasiado, aquí es por completar un poquitín las biografías de los actores protagonistas de la trilogía clásica. Entonces aquí, como siempre, solo voy a dar pues, los datos más impactantes de la vida y obra de este actor, el actor que interpretó a C-3PO en todas las películas de la saga. Ha sido un actor que ha tenido una carrera impresionante en ese sentido, es el actor que más se ha volcado con su personaje de la saga. Fuera de la saga es verdad que no ha tenido una carrera muy relevante, todos han sido papeles muy secundarios en películas no especialmente llamativas. Se puede destacar que, por ejemplo, dobló a Legolas en la cinta de animación del Señor de los Anillos, creo que fue de finales de los 70 o principios de los 80, y luego estuvo en una producción de Lucas bastante importante que es Las aventuras del joven Indiana Jones. Esa serie de televisión estuvo simplemente en un episodio, también en un papel secundario, pero más allá de eso, pues es verdad que no ha tenido una carrera pues, del nivel de Harrison Ford, ni mucho menos. Le ha pasado un poquito lo mismo que a Mark Hamill o Carrie Fisher, e incluso ha tenido una carrera incluso menor que el de estas dos personas, pero por el contrario, lo que digo, se ha involucrado todavía más con su personaje que estos actores, porque es que ha estado con el personaje de C-3PO en muchas otras producciones, ha hecho series de animación, ha estado interpretando el personaje en conciertos, en eventos, y además muy preocupado siempre porque sus diálogos fueran correctos. O sea, él siempre pulía mucho los diálogos para que C-3PO siempre mantuviera su personalidad. Incluso cuando le invitaban a programas de televisión hacer el tarín, digamos, siempre que eran programas a finales de los 70, a principios de los 80, le invitaban a programas de comedia dentro de la televisión americana. Él pulía los diálogos para que C-3PO no perdiera su esencia, ¿no? Muy preocupado siempre por la imagen del personaje, y es un poco lo que a grandes rasgos se puede comentar. Más concretamente, ¿qué se puede comentar de él? Bueno, pues que él hasta los 24 años estuvo trabajando de abogado, estuvo 5 años de abogado porque su familia no quería que se dedicara a la interpretación, aunque le había gustado muchísimo en el teatro escolar. Y él, pues lo único, pues para quitar un poco el gusanillo de la interpretación, estaba en un teatro aficionado, ¿no? Hasta que un día le dijo el dirigente de esa compañía de teatro: oye, tú te tienes que dedicar a esto, tienes talento para ello. Entonces, bueno, pues de la noche a la mañana, como quien dice, dejó la abogacía porque le parecía aburridísimo y se puso a estudiar interpretación en una escuela de arte dramático de allí de Inglaterra. 3 años aprendiendo la profesión con todo lo que había que saber, sobre todo para ser actor de teatro. Incluso mímica, incluso improvisación, cómo moverse por el escenario, etcétera, etcétera, y le vino de maravilla porque empezó a trabajar enseguida. Lo que pasa es que eso, como he dicho al principio, muy en papeles secundarios en estos comienzos, sobre todo de radio y de televisión, pero no le fue mal para empezar, ¿no? De hecho, consiguió enseguida entrar en el Sindicato de Actores de Inglaterra, que es algo fundamental para poder trabajar, sobre todo en esa época en la que había muy pocas cadenas de televisión, que no es como ha habido después, que había muchos canales de pago, o como ahora que tenemos no sé cuántos canales de streaming. Dice que era muy complicado ser actor de televisión, pero lo consiguió porque tenía, ya digo, el talento necesario para ello. Y cuando llega al casting de Star Wars, pues oye, ya tenía cierta carrera, había recibido incluso premios por su interpretación en el radioteatro, o sea que no estaba mal, y de hecho él dice que se siente muy orgulloso de ese casting porque superó a más de 30 candidatos para el papel de C-3PO. Lo irónico del caso es que él estuvo a punto de no ir a ese casting porque, por mucho que le insistía su agente, él no lo veía, él no se veía disfrazado de robot en una película de ciencia ficción. Ni le gustaba ese papel, ni le gustaba el género. Pero bueno, se presentó más que otra cosa por educación, y al final se enamoró del personaje al ver la famosa ilustración de Ralph McQuarrie y dijo: bueno, pues sí que me interesa porque me ha gustado mucho ese dibujo y me voy a esforzar en conseguirlo. Y efectivamente lo consiguió, porque ya digo, tenía más talento del que nos podemos pensar como actor, y sobre todo dice que lo que más le valió a Lucas para darle el visto bueno, para escogerle,
es que tenía talento para la mímica, que es algo fundamental para ser C3PO, y eso lo había, ya digo, aprendido en esa escuela de arte dramático durante 3 años, ¿no? Entonces, bueno, una vez que empezó, pues dice que fue una experiencia bastante mala en términos generales por culpa del traje. El traje fue una experiencia, vamos, en todos los sentidos horrenda, ya incluso en la fabricación. Se le hicieron a medida y nada, que le tuvieron que poner una especie de escayola, primero tumbado en el suelo boca arriba, agarrado 2 postes para que eso se fuera quedando duro y tal, para que cogiera para conseguir el molde de su cuerpo. Pues una sensación muy mala. Lo mismo luego boca abajo, y dice que eso lo pasó bastante mal. La máscara también, lo mismo, muy mala sensación de claustrofobia, porque solo podía respirar por 2 pajitas mientras le hacían una especie de molde con una serie de sustancias químicas. Aquello se ponía caliente, luego cuando tenía que esperar luego a que se quedara frío para conseguir el molde, fatal. Pero bueno, esa experiencia la han tenido que pasar todos los personajes de Star Wars que tenían máscara, ¿no? Como por ejemplo Warwick Davis, que hizo de Wicket en el Retorno del Jedi. Lo que pasa es que en este caso dice que este actor no le importó, lo llevó más o menos bien, pero generalmente el 99% de las personas que pasan por ese proceso lo pasan bastante mal, porque tienes que estar muy quieto y encima respirando por 2 pajitas que te colocan en la nariz, ¿no? Bueno, luego lo que es el rodaje también horroroso, porque ya sabéis que fue en Túnez, el de la primera película, el episodio 4, y claro, un calor pero tremebundo en el desierto de Túnez, porque el traje no había funcionado, el sistema de ventilación que le habían puesto, le pellizcaba por todas partes, al acabar cada día de rodaje tenía todo tipo de cortes y magulladuras, y le pedía por favor a Mark Hamill: déjame usar la bañera de tu suite de hotel, que el mío no tiene, para poder sumergirme un poco y calmar mis dolores. Bueno, todo tipo de problemas. Encima se llevaba el broncas por culpa del traje, porque a veces se soltaban los cables del abdomen, y eso a Lucas, claro, no le gustaba nada, y tenía que decir corting, y una toma falsa tras otra por culpa del traje. No estaba tan bien hecho como debiera, a pesar de que estuvieron como 6 meses confeccionándole. No le habían dejado tampoco practicar con él como le habían prometido, solo estuvo un día de práctica en Inglaterra antes de ir a Túnez, y se tropezaba con él, se caía, y eso también provocaba tomas falsas, ¿no? Y claro, Lucas pues ahí fue poco comprensivo, y dice que él se llevó más broncas de la que debiera, ¿no? Porque una cosa es que te equivoques con tus frases, que eso es culpa del actor, y otra cosa es lo que estoy comentando, que es culpa del traje, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante mala. Lo que pasa es que por supuesto le gustó el éxito de la película, y ahí también hay que comentar que no se llevó para nada bien con lo que es los trámites de marketing de Lucasfilm, porque le quisieron dejar de lado para fomentar un poco la idea de que C3PO era un efecto especial, y así llevarse el Oscar a efectos especiales, como efectivamente ocurrió. Entonces, por ejemplo, no le dejaban participar en entrevistas como el resto de actores. Cuando aparecía una foto de él, no ponían que era Anthony Daniels el que estaba dejado el traje, ponía, por ejemplo, si estaba Mark Hamill en la foto con él, ponía Mark Hamill y C3PO, en vez de Mark Hamill y Anthony Daniels. Esto, claro, ese tipo de tácticas le daban muchísima rabia, porque le estaban impidiendo avanzar con su carrera de actor, como si le estaban fomentando la carrera al resto de actores de reparto. Y dice, esto era, vamos, le estaba cabreando de tal manera que estaba por dejar la saga ya con la primera película. Menos mal que habló con Alec Guinness en una mansión que tenía este actor británico allí en Inglaterra, y le tranquilizó, pero estaba por abandonar la saga por este tipo de tácticas. Y menos mal que al final le dejaron poner su nombre cuando puso sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque querían que solo pusiera C3PO también. Y dijo, yo por ahí no paso, yo si hago este evento, yo o pongo mi firma o no lo hago, y le dejaron ponerla. Pero por ejemplo allí no estuvo ni Kenny Baker en la carcasa de R2D2, ni David Prowse en el traje de Darth Vader. La unidad de R2 era radiocontrolada, que dice que siempre se hacía así en todos los programas de televisión en los que estuvo, de allí de la televisión americana, y Darth Vader se contrató a otro actor, ¿no? A él, por ejemplo, en el traje, pues como era más específico, era más costoso manejarlo, tenías que estar estaba hecho a su medida, era muy complicado encontrar a alguien de su talla, pues le dejaron hacerlo a él, ¿no? Pero fatal, ese tema de la promoción, no le gustó nada la estrategia de marketing de Lucasfilm, vamos a decir, ¿no? Entonces, al final, acabó, vamos a decir, dejando de lado ese tema, se volcó con su personaje, hizo también el Holiday Special, que le pareció tan horrendo como al propio George Lucas. El resultado final no le gustó a nadie, ni a Carrie Fisher, ni a demás miembros del reparto, pero dice que, bueno, que para él supuso un par de días de trabajo y tampoco le dio muchas vueltas.
Y luego, pues con el Imperio Contraataca, pues un poco más de lo mismo con el traje, mejoró un poquito, pero le seguía dando bastantes problemas. Ahí incluso tuvo que ir al médico porque le estaba apretando tanto el traje que no podía ni siquiera abrir la puerta de una cerradura con unas llaves, porque la había dejado muy débil, y tuvo que él manipular el traje porque los ILM no están por la labor de hacerle caso, y luego le echaron la bronca por manipular el traje. Pero es que mira, es que estoy teniendo un problema que me dice el médico que puedo tener aquí un problema crónico con el tema este de los brazos de C3PO. Lo tuvo que arreglar él con un cúter de mala manera, y eso fue el mayor problema que tuvo en el Imperio Contraataca. Y en cuanto al Retorno del Jedi, pues también problemas de ese estilo con el traje sigo teniendo, aunque fueron mejorando. Aquí, por ejemplo, la máscara se la podía quitar en cuestión de segundos. Cuando estuvo en Túnez se abrasaba de calor porque no se la quitaba entre tomas, porque llevaba como 20 minutos solo quitarse la máscara y ralentizaba mucho el proceso de filmación. Y aquí, pues bueno, ya en un par de minutos, me parece que era, ya se quitaba la máscara por lo menos y podía respirar un poco, ¿no? Y lo peor fue el Palacio de Jabba, que ahí se abrasaron todos de calor, sobre todo pues Chewbacca y él, ¿no? Peter Mayhew y él, porque era un palacio, el set del palacio era muy reducido para las 200 personas que trabajaban en él, y muchos además se pusieron enfermos. Por ejemplo, Lucas tenía gripe, Carrie Fisher también estaba muy enferma, tenía, no sé si era neumonía, igual por culpa de haber estado muchas horas con el traje de Bow, se decía, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que fue uno de los peores momentos del rodaje el set del Palacio de Jabba. Y luego él, particularmente, tuvo un problema muy malo cuando se rodó la escena esta en la que Salacious Crumb le arranca un ojo, un fotorreceptor, y dice que tuvo una sensación de claustrofobia que no pudo contenerse, y empezó a decir sacadme, 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 y efectivamente cortaron, rápidamente le quitaron la máscara, y aún así seguía teniendo sensación de que no podía respirar. No sabe qué le pasó por la mente en ese momento, pero tuvo que tranquilizarse durante unos cuantos minutos antes de poder rodar una segunda toma, ¿no? Esto le extrañó muchísimo porque ya había hecho muchas cosas con el traje e incluso había practicado submarinismo para evitar este tipo de problemas ya con la primera película, pero ahí fue, dice, el peor momento que tuvo en su carrera como C3PO. Nunca más le volvió a ocurrir eso, por suerte, ¿no? Y luego la trilogía de precuelas, pues él comenta a grandes rasgos que le trataron muy mal cuando fue a trabajar allí con el episodio 2 y 3, porque todo se hacía muy rápido, muy mal, un trato muy industrial, nada que ver con el trato familiar y cercano que había tenido en la trilogía clásica. Dice que Lucas estaba muy pendiente de otras cosas y no de los actores, estaba pendiente de los efectos especiales, tenía que estar vigilando siempre a LM y ese tipo de cuestiones, y a los actores que ni caso, ¿no? Le dejaban, que le trataban los técnicos y claro, iban a cumplir el programa, ¿no? Y por ejemplo en el episodio 2 él tenía que acercarse, ya sabéis, en la fábrica de droides, a un precipicio, que eso estaba hecho con pantalla azul, estaba a 6 metros de alto sobre unas cajas de cartón, y él dijo, yo no puedo hacer esto con el traje de C3PO, porque si me caigo, no cuento bien los pasos, si me caigo a 6 metros de altura con el traje, me puedo romper el cuello, me puedo llegar a matar. Yo necesito aquí un arnés colgado del techo y luego borrar los cables digitalmente y eso es más seguro, ¿no? Bueno, pues que no había tiempo para arneses, que tienes que hacerlo así, y menos mal que lo hizo bien y no se cayó, ¿no? Pero ahí tenía riesgo mortal con el traje de C3PO y no le hicieron ni caso. Ese tipo de situaciones fueron una constante en los rodajes de los episodios 2 y 3, y en el 1 peor todavía porque ni siquiera le dejaron manejar el títere, no le dejaron ni la oportunidad de intentarlo, contrataron a un titiritero profesional sin decirle nada, y le dio muchísima rabia, solo se encargó de ponerle voz al personaje. Entonces la trilogía de precuelas no le gustó en absoluto, tampoco le gustó que se usara tanto la pantalla azul, le parecían las películas muy frías también, y nada, no le gustó en absoluto, sobre todo el episodio 1 porque dice que ni siquiera la entendió. Tiene un argumento muy centrado en la política, con todo ese tema de la Federación del Comercio, las rutas comerciales. Le pasó un poco lo mismo que a muchos fans, ¿no? que no la comprendía, solo entendió que Anakin construía C3PO, se quedó con esa idea y poco más, ¿no? Entonces muy decepcionado en general con la trilogía de precuelas. Él apoya mucho más la trilogía de secuelas. Los episodios 7, 8 y 9 dice que, a pesar de que tienen muchas más críticas, él ha visto muchísimas más críticas por las redes sociales y demás, él no lo comprende porque para él las considera superiores. Las ve mucho más emotivas, con mucho más realismo por haber utilizado más títeres y más personajes físicos y menos pantallas azules como se había hecho en la trilogía clásica, y también le trataron mejor. Tuvo un trato, ya digo, más cercano y más familiar como había sido la trilogía clásica, y eso él lo valora muchísimo. Por ejemplo, ya en el episodio 7 le llamó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, para decirle:
oye, ¿te importa que te llame ahora el director JJ Abrams para hablarte de la nueva película de Star Wars? Ese primer contacto le pareció una de las mejores llamadas telefónicas que ha tenido en su vida, ¿no? Y eso lo valora él mucho como actor, el que le traten bien, porque en otras ocasiones no ha sido así. Y JJ Abrams lo mismo, le trató muy bien y le dijo, oye, es que mira, te quiero que dobles la voz a C3PO. Y él dijo que no, que yo quiero hacer el papel completo porque me veo capaz de ello. Igual el director, o Kathleen Kennedy, no le ven capaz porque ya era un poco más mayor, habían pasado ya 10 años desde el episodio 3, pero él dijo que no, que yo lo quería hacer entero. Lo intentaron con él a ver y lo hizo perfectamente bien porque se había conservado muy bien el físico. De todas formas, siempre con cada película de Star Wars se pone un poquito en forma, va al gimnasio, hace un poquito de dieta para entrar bien en el traje, porque es un traje muy estrecho y tal. Y él siempre pues, se ha mantenido muy bien gracias a eso y lo bordó nuevamente el personaje, añadió alguna frase, alguna improvisación, fantástico, ¿no? Por ejemplo, en el episodio 2, la frase de "morid perros Jedi" se le ocurrió a él. Luego los diálogos contando la historia de los personajes que cuenta C3PO a los Ewoks, eso se le ocurrió a él, escribirlo en inglés, y luego Ben Berg lo pasó al idioma Ewok y él lo tuvo que recitar en el idioma Ewok. O sea, eso es una parte muy importante de su personaje, lo hizo fantásticamente bien. Hay detalles por ahí que son improvisaciones de él, como comenté en esa charla de 1 hora de duración y que conté también un poco de pasada en la charla de Metrópolis Gijón de 3/4 de hora. Y ya digo, ha aportado mucho más al personaje de lo que nos podemos pensar. Y bueno, de esta trilogía de secuelas, el episodio 9 es su favorito, porque claro, tiene más protagonismo C3PO, que es algo que también critica de la trilogía de precuelas, que se dejó muy de lado el protagonismo de C3PO, y aquí dice que está mejor en ese sentido, y dice que pudo influir el pedazo de mail que le mandó a JJ Abrams, diciendo una lista de tareas con todo lo que podía hacer el personaje de C3PO, y le dio a hacer caso por eso, ¿no? Porque es verdad que tiene un papel bastante importante en el episodio 9 y le encantó. Es la razón por la que valora mucho esta película, y también la valora porque dice que es una conclusión satisfactoria de la saga, la define de esa manera, y por eso no entendió que luego tuviera tantísimas críticas, hasta tal punto que dice que dejó de ver las redes sociales, porque acabó harto de ver todas las críticas por parte de público y sobre todo del fandom, ¿no? Y bueno, eso es un poquitito lo que se puede contar en general de Anthony Daniels, sin entrar en mucho detalle. Le digo, si queréis más detalle podéis entrar a ver esas dos charlas. La más reciente ha sido del mes pasado, de julio, que impartí en Metrópolis Gijón. La otra fue de 2019, quiero recordar, es un poquito más extensa, de 1 hora. Las dos están acompañadas de fotos y vídeos y podéis descubrir pues, más a fondo más detalles. Pero bueno, así para hacer aquí una biografía breve, pues sería eso, ¿no? Porque fuera de lo que es la saga tampoco hay mucho más que contar, se ha centrado muchísimo en C3PO, es lo más importante que comentar, y hay que agradecerle eso, ¿no? Que ha estado en las 11 películas, porque también hace un cameo como C3PO en Rogue One, porque se lo pidió el director. Él no es muy dado a hacer cameos, pero se lo pidió con tantas ganas el director de Rogue One, que dice, no le pude decir que no, porque es que se le notaba que era muy fan de la saga, y digo, venga, pues voy a hacer ese cameo en la base rebelde de Yavin. Y luego está en la de Han Solo, pero haciendo el personaje de Tak, que es un minero de Kessel, ¿no? Y así pues él puede presumir de estar en las 11 películas de la saga. Y luego pues, también ha hecho incluso un pequeño cameo de C3PO en la serie de Obi-Wan, ¿no? Pero normalmente no le gusta hacerlo, solo le gusta hacer cameos cuando está en la película completa, como hizo un cameo, por ejemplo, de ese famoso droide Pato del episodio 4. Pues también le pidieron, oye, por favor, ¿te importa hacer de extra? Porque tenía un poco de presupuesto para extras y tal, y ese traje era muy parecido al de C3PO, tenía un molde muy similar, y venga, pues hizo de droide, le llaman así, ¿no? Droide Pato, tiene otro nombre, creo que era CZ3, y le metieron ahí en los callejones de Mos Eisley, y le encantó pues hacer ese pequeño cameo. Ha hecho alguno así más, lo tenéis ya digo en esas charlas, y él encantado de participar, y ya digo, se ha volcado como nadie con su personaje y con la franquicia. Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial de Anthony Daniels. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker, en la página de Facebook y en el canal de YouTube.